Hola a todos, aquí les comparto el último spoiler de esta linda historia Hidden Agenda. Lucharemos juntos basados en el libro. No estoy enojado, pero no piensas en mi corazón para nada. Al principio no parecía enojado, pero al final reveló una expresión lastimosa. La terquedad de Sintak era cierto, pero ahora ambos podían entender el corazón del otro y mirándolo por un segundo, Hiranai supo por qué actuaba así. Una mano blanca acarició suavemente su pecho como para consolarlo. Estoy pensando en ti. Solo deberíamos permanecer juntos por un día, porque si nos mudamos juntos, tú y yo seríamos así todos los días. Sería muy agotador. Oh, entonces, ¿tienes miedo de que esté cansado? Me preguntaste primero qué elegiría entre hambre y fatiga. No, no quiero preguntar. Sintak respondió rápidamente. Un par de hermosos ojos brillaron con picardía como un lobo mostrando sus colmillos para devorar a su presa, acercándose lentamente, casi queriendo aplastar a esta persona blanca, brillante y sonriente. Hubo silencio entre ellos. Debajo de la sábana habían dos cuerpos. Además del beso, hay una emoción que influye en el subconsciente, los pensamientos, las consideraciones y la razón. Los labios de color brillante de la persona que yacía debajo del cuerpo de Hiranai sonrió levemente. Sus manos blancas tocaron suavemente la mejilla del hombre alto. Nuestra historia, escribámosla poco a poco. Fue una petición con un tono suave mezclado con un sentimiento dulce. Hiranai, quien solía hacer todo con rápida determinación, ahora escuchó esa frase con calma. El chico alto no dijo nada, agarró la mano blanca que tocaba su mejilla, se la llevó a los labios y la besó suavemente, con mucho respeto. Sus miradas se encontraron cuando él se inclinó para encontrar a la persona debajo de él. Un beso prolongado permaneció en sus brillantes labios, mientras su palma tocaba lentamente la piel debajo de la manta. Jok, una voz sonó mientras los labios de la figura alta se presionaban contra sus mejillas blancas. Poco a poco la sensación de emoción se encendió. ¿Otra vez? ¿Puedes tomártelo con calma esta vez? Esa fue una petición que hizo que Hiranai se estremeciera. Sonrió levemente y luego dejó su mejilla para mirar sus hermosos ojos. Una vez más no dijo nada, pero le dio su toque a la otra persona. Eso que quieres, despacio, no es tan difícil. En cuanto al amor y la relación entre los dos, lento, dulce y suavemente. Los dos jóvenes llamados Hiranai y Sintak no tienen nada en común. Hiranai es una persona que piensa rápido, habla rápido, decide rápido, le gusta la comida picante, le gusta el jugo de ocra y en realidad es un poco frío y con dificultades de sueño. Sintak es una persona que piensa despacio, habla despacio y decide despacio. Solo come ciertos alimentos y no come vegetales malolientes. Toma té de crisantemo. Le gusta encender el aire acondicionado frío y luego quedarse dormido. Incluso si nada es igual, estos dos niños están aprendiendo poco a poco el uno del otro para ser buenos amantes. De compañeros de escuela, amigos de diferentes departamentos, luego amigos cercanos y a una vaga relación de conocerse y finalmente convertirse en amantes, novios o parejas. Hiranai caminó por la esquina del edificio y vio a alguien esperándolo en la mesa de piedra debajo del árbol gigante frente al campus, la misma mesa en la que a menudo veía a Syntax sentado, la mesa que aparecía en el fondo de pantalla de su teléfono, sigue igual hasta hoy. La foto que tomó él mismo solo mostraba la espalda de un chico alto sentado solo en esa mesa. La foto probablemente fue tomada desde lejos y solo podía tomarse en secreto y verse solo mientras estaba secretamente enamorado. Pero hoy, independientemente del motivo, ya no tenía que pararse y mirar a Syntax desde lejos. La figura alta caminó hacia la mesa y colocó una taza grande de té de crisantemo frente a la persona sentada.
Estaba inclinado para leer un libro prestado de la biblioteca, pero cuando notó la presencia de la otra persona, Sintak levantó la vista y sonrió. Gracias, Jock. Hiranai asintió brevemente antes de sentarse en la mesa. No es necesario que nadie lo invite a sentarse. No es necesario que actúes como si estuvieras sentado solo en una silla como la primera vez. No es necesario fingir que tus brazos se tocaban al azar. Esta vez podía sentarse en la misma silla. Sintak era consciente de su existencia. Una mano pálida colocó el lápiz en el libro antes de girarse para sostener un vaso de agua de crisantemo para beber. Pero sus hermosos ojos todavía estaban pegados al apuesto hombre que estaba teniendo tiempo libre, ya que no tenían clase, juntos en la tranquila mesa de piedra. ¿Qué estás mirando? Una breve pregunta despierta los sentidos de quien sigue mirando. Sintak ya no se sobresaltó, estaba familiarizado con este sonido áspero. Cuando escuchó con atención, vio que no era tan áspero. Estaba pensando en cómo permitirte conocer a mis padres. Al principio planeé invitarte a ir a Krabi cuando terminara el examen, pero como ya empezamos a trabajar, probablemente no tendremos tiempo de ir pronto. Tal vez durante la graduación. ¿Está bien? A pocas semanas del examen final de su vida estudiantil, Sintak ya tiene un trabajo y planea tomar el examen para ingresar al servicio gubernamental en el puesto que desea ocupar. Hiranai ayudará con el trabajo de la empresa de su familia. Ir a Krabi está bien. Verlos cuando vengan a la graduación también. Sí, acepto, Hiranai, sintiéndose extrañamente avergonzado ante solo una breve pregunta de un chico muy blanco y la respuesta un poco atorada en su propia garganta. El hermoso rostro de piel blanca sonrió alegremente y respiró hondo. Su corazón todavía estaba asustado, pero lleno de coraje, brotando desde su corazón. Bueno, entonces el día de la graduación también te presentaré a mi padre ese día. ¿Cómo reaccionará tu padre? Bueno, puede que esté un poco enojado. ¿Da mucho miedo tu padre? ¿Tienes miedo? Sus ojos delgados miraron a los de Sintak, quien asintió lentamente con la cabeza. No tenemos por qué decírselos aún, si no quieres. Es una oferta tentadora para el joven, pero aunque tenga miedo, Sintak está listo para enfrentar cualquier situación mientras puedan estar juntos. Quiero decírselos, quiero que mis padres lo sepan y también quiero que tu padre lo sepa. ¿Pero tienes miedo? Sí. Un par de hermosos e inocentes ojos miraron a la persona que estaba a su lado y le hizo una pregunta. ¿Tú lucharás conmigo? No es una pregunta dulce o gentil, sin palabras de amor, pero aún así es una pregunta que hace que el corazón de Hiranai se acelere, haciendo que tenga que tomar el hielo en su jugo de ocra para calmarse. Lucharemos juntos si la persona que está a mi lado es So. Luchemos juntos si puedo estar con So. La respuesta no puede ser de otra manera. Sí, Hiranai respondió rápidamente, avergonzado por su pregunta. La respuesta hizo que el hermoso chico de piel blanca sonriera alegremente y dejara salir el aliento que estaba conteniendo. Incluso si mi padre está enojado es asunto suyo, puede decir lo que quiera. De todos modos, ya sea que papá esté enojado o no, está bien. Ya sea que tus padres lo acepten o no, tú y yo estaremos juntos de todos modos, lucharemos juntos, temiendo que su corazón latiera aún más fuerte, preguntándose cómo hizo Sintak para que su corazón sintiera que ya no le pertenecía, a pesar de que no era una declaración elegante. Termina todo tu té, te llevaré a comer la comida vietnamita que le gusta a la abuela. Entonces, la figura alta intentó romper la atmósfera, invitándolo a comer, ayudando a la otra persona a empacar cosas, mientras Sintak rápidamente tomó todo el agua del vaso. Luego los dos jóvenes se levantaron del banco de piedra frente al salón de clases, caminaron uno al lado del otro y desaparecieron en el estacionamiento. Y un poco más tarde, en la famosa fanpage apareció una imagen de dos jóvenes sentados juntos en una mesa de piedra debajo de un gran árbol frente al edificio.
Solo se podía ver la espalda de Sintak y el perfil de Hiranai. En cuanto a la persona que publicó la foto, no es otra que Tizi, una famosa miembro de la Facultad de Ciencias Políticas. Una buena historia para la facultad del día de hoy. Por supuesto, muchos comentarios volvieron a inundar la publicación antes de que apareciera el comentario de un usuario llamado Hiranai. Por favor, quiero una foto de mayor calidad. ¿Para qué la quiere? Pichok. Díselo primero a Tizi. Esta imagen es para motivar a So a luchar. ¿Luchar? ¿Pelear contra quién? ¿Cuál es el punto de pelear? ¿Qué obtienes después de pelear? Muchas cosas. Manda las fotos. En pocas palabras, tanto contestó como lo ordenó al mismo tiempo. Por supuesto, debajo de este comentario hay muchos comentarios que disuaden a Tizi para no enviar esa foto, pero un momento después, esa foto con mayor resolución fue enviada a través de un mensaje privado. La persona que recibió esa foto inmediatamente cambió el fondo de pantalla de su teléfono. La imagen inicial era de Syntax sentado solo en esa mesa de piedra. Miró el fondo de pantalla actual de su teléfono con satisfacción. Una sonrisa feliz apareció en su boca. De ahora en adelante, So ya no será el único sentado ahí. A partir de ahora, no habrá más Jock mirando desde lejos. De ahora en adelante, estaremos juntos, nos quedaremos juntos, lucharemos juntos, de ahora en adelante y para siempre. Y esta historia termina aquí. Fin. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de estos spoilers. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden seguirme y suscribirse en este canal y continuar con nuevas historias juntos.